El payaso de la Suchilera. En los años 80, cuando la vida en los pueblos todavía sabía a libertad y el miedo no había contaminado cada esquina, vivía una niña llamada Luciana en un pequeño y hermoso pueblo del estado de Morelos. Rodeado de cerros siempre verdes, ríos cristalinos y un clima templado, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Luciana pasaba sus días entre juegos, risas y aventuras con su prima Ariana, su inseparable compañera de travesuras. A ambas les encantaba ir al río, especialmente cuando estaba crecido. Se lanzaban desde 1 kilómetro arriba y se dejaban arrastrar por la corriente hasta salir justo detrás de la casa de su abuelita, a quien llamaban con cariño Mamá Dina. Las veces que iban sin permiso eran muchas, y casi siempre eran reprendidas con una vara en la mano de la abuela, que las esperaba del otro lado del río, molesta y preocupada. Pero a esa edad, el miedo a la chancla era breve. Lo que les importaba era la aventura. Sin embargo, un día, todo cambió. Luciana, aburrida y sin mucho que hacer, decidió salirse sola, sin decirle a nadie, ni siquiera a Ariana. Eran alrededor de las 6 de la tarde, el cielo empezaba a pintarse de anaranjado y el canto de los grillos anunciaba el fin del día. Caminó hacia su lugar favorito, un pequeño terreno cruzando el río, cubierto de grandes árboles de azúchil. A ese sitio todos le llamaban la Suchilera. Ahí, la arena era tan fina que se podía moldear como si fuera plastilina mojada. Era su rincón secreto, su lugar para jugar sin límites. Pero ese día, la Suchilera no la recibió igual. Todo estaba en silencio. Ni los pájaros ni los grillos se atrevían a cantar. El aire era más denso. Luciana empezó a sentir que algo no estaba bien, como si unos ojos invisibles la observaran desde lo profundo de los árboles. Intentó ignorarlo, agachándose a jugar con la arena, pero la sensación la quemaba por dentro. Fue cuando lo vio. Primero fue un destello entre los troncos, un movimiento extraño, inhumano, como de algo que no pertenecía. Se levantó, asustada, entrecerrando los ojos, y ahí estaba, entre los árboles, a unos 10 metros, lo vio asomarse lentamente. Era un payaso, pero no uno de fiesta. Vestía como un arlequín antiguo, con un traje de colores opacos y detalles dorados, perfectamente planchado, como recién sacado de otro siglo. Su rostro era blanco, sin arrugas, inmóvil, con unos labios pintados en forma de sonrisa que no se movían. Y los ojos, esos ojos oscuros, huecos, como si dentro no hubiera alma. Luciana no podía moverse. El payaso no decía nada, solo la miraba, ladeando la cabeza como si estudiara un animal herido. Luego, muy lentamente, dio un paso, después otro, y otro, hasta que echó a correr directo hacia ella, sin hacer un solo ruido, como si flotara sobre la tierra. Luciana gritó. Corrió sin mirar atrás, tropezando con piedras, ramas, con los latidos en la garganta. El río estaba cerca, pero la orilla se sentía lejana. El aire le faltaba, y aún así escuchaba detrás de ella un chillido extraño, una risa aguda, como la de un globo desinflándose, imposible de describir. Cruzó el río como pudo, sin importar que el agua le llegara al pecho. Se rasguñó los brazos con las ramas del borde, y cuando llegó a casa, empapada, temblando, con los ojos desorbitados, su abuelita no supo si regañarla o abrazarla. Aún así, Mamá Dina no perdonaba la desobediencia y, tras asegurarse de que no estuviera herida, le dio unas cuantas nalgadas por salirse sin permiso. Ariana apareció minutos después, alertada por los gritos. Luciana no podía hablar bien, solo decía entre sollozos: el payaso, en los árboles, me estaba mirando, me correteó. Su abuela, aunque preocupada, pensó que era una fantasía más, tal vez un susto con algún borracho disfrazado, o un sueño que se le mezcló con la realidad. Pero desde ese día, Luciana nunca más quiso regresar a la Suchilera. Cada vez que pasaban por ahí, desviaba la mirada y apretaba los labios. Su prima notaba cómo se le erizaba la piel solo con mencionar el lugar. Y lo más raro fue que, desde entonces, los perros del pueblo empezaron a ladrar al otro lado del río, siempre hacia el mismo punto entre los árboles. Una tarde, años después, Ariana me contó esta historia. Juró que todo fue verdad, que su prima nunca volvió a ser la misma, que durante las noches posteriores, Luciana solía despertarse gritando, diciendo que el payaso estaba en la ventana, o que lo veía entre los árboles, de pie, inmóvil, esperándola. Un anciano del pueblo les contó una vez que, hacía muchas décadas, un circo se había instalado cerca del río,
y uno de los payasos murió ahogado al cruzar durante una crecida. Su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, los niños del pueblo decían que un payaso se aparecía entre los árboles del río, pero nadie los tomaba en serio, hasta que Luciana lo vio. Hoy la suchilera sigue ahí. Nadie la ha tocado, ni sembrado, ni construido nada. A veces los niños más traviesos cruzan, pero ninguno se queda mucho tiempo. Todos regresan con el mismo escalofrío en la espalda. Dicen que a veces, si te quedas en silencio, puedes escuchar una risa extraña entre los árboles. Otras veces, si miras bien entre las sombras, puedes distinguir una figura blanca, inmóvil, con una sonrisa pintada, esperando, porque lo único que quiere es que alguien más lo mire. El almacén La Luna. Miguel llevaba años fumigando casas, restaurantes, hoteles. Lo habían llamado para todo tipo de trabajos, desde mansiones de Polanco hasta vecindades en Iztapalapa. Pero nada, lo había preparado para el trabajo que le ofrecieron una mañana de octubre de 2002. Era un almacén en la colonia Centro, en un viejo edificio que alguna vez fue una mueblería de renombre, pero que había quebrado años atrás. Lo estaban remodelando para convertirlo en bodega de perfumes finos de una cadena famosa. El contrato era jugoso, y aunque le pareció raro que le pidieran no ir solo y no ir de noche, aceptó sin dudar. Cuando llegó, notó que algo estaba raro desde el principio. El tipo que lo recibió, un hombre flaco, con cara de no haber dormido en días, ni siquiera quiso pasar con él. Le entregó las llaves temblando y le dijo: «En 2 horas regreso por ti. No me tardo. Tengo que estar aquí afuera para cuidar la camioneta. Tú haz lo tuyo y vámonos». Miguel, entre molesto y confundido, entró al almacén. El portón de metal se cerró a su espalda con un golpe seco. Lo primero que notó fue el olor, una mezcla de humedad, madera vieja y algo más, agrio, como si algo se estuviera pudriendo en lo profundo. Avanzó por el pasillo central con su máquina de fumigar, lámpara y maletín, pero se detuvo en seco al ver algo, una mesa plegable, con platos de comida aún servidos, frijoles secos, tortillas duras, un vaso con refresco lleno. A su lado, herramientas tiradas, cinceles, martillos, un chaleco reflectante, hasta ropa y mochilas, como si alguien se hubiera ido con prisa, o hubiera huido. El lugar era enorme, con techos altos y columnas gruesas. A cada paso, los muros parecían cerrar el espacio más y más. El aire era espeso, el silencio absoluto. Miguel comenzó con su rutina de fumigación colocando trampas para roedores, cebos y fumigando con su máquina, rociando insecticida para todo tipo de insectos. El ambiente era tenebroso y oscuro. Caminaba grandes distancias entre muebles que, aunque nuevos, se veían descuidados, polvorientos, con un olor característico a humedad. Miguel poco a poco se adentraba a lugares donde la luz no llegaba y apenas su lámpara le daba para seguir. En un momento, mientras caminaba entre grandes columnas, vio cómo su lámpara empezaba a fallar. Su pecho sintió que se salía. Empezó a pegarle a la lámpara que de alguna manera y fallando, apenas le daba luz. Pero lo peor fue cuando llegó al primer pasillo lateral. En la esquina, apoyado en la pared, estaba un muñeco. No de trapo, no de juguete. Un muñeco de unos 30 centímetros, con traje a la medida, zapatos de charol brillantes y un puro falso entre los dedos. Su rostro, antiguo, como de los años 30, pero con una expresión que a Miguel le heló la sangre. No era sonrisa, era burla. «Qué cosa tan rara», murmuró. Sacudió la cabeza, siguió con su trabajo. Colocó cebos, trampas, roció los zócalos con insecticida. Pero al meterse en una de las zonas más oscuras, sintió algo. Un aire helado le sopló en la oreja, fuerte, como si alguien le hubiera soplado directo adentro. «¿Qué fue eso?». Volteó. Nada. Y entonces lo escuchó. Tac, tac, tac. Pasitos pequeños, rápidos, como de alguien descalzo o sin peso. «Tranquilo, Miguel», se dijo. «Solo es tu mente jugándote chueco». Entró a otro apartado del almacén. Ahí, todo estaba decorado como una sala de los años 70. Cortinas amarillas, una mesa redonda, floreros con polvo, muebles viejos y decoraciones. Y en medio, una figura de terciopelo negro. Un gato, pero no caricaturesco, realista, tumbado. Los ojos brillaban como si fueran de vidrio. Se le acercó. Casi podía jurar que respiraba. Pero era solo una figura. O eso pensó. Siguió colocando trampas,
Y en cada pasillo, lo mismo, sentía que algo lo observaba, que entre las columnas, alguien, o algo, se asomaba y se escondía. Pequeño, ágil. Incluso creyó ver una sombra corriendo a su espalda. Esto ya está muy raro, murmuró. Pero ya estaba ahí. Tenía que terminar. El contrato era bueno. Cuando pensó que ya iba a terminar, recordó que debía pasar de nuevo por donde estaba el gato. Y ahí, todo cambió. La figura ya no era un gato normal. Ahora era como una pantera. El mismo terciopelo, la misma posición, pero había crecido como 3 veces. Inmóvil, pero viéndolo, Miguel sintió como se le fue el alma al suelo. No seas cabrón, susurró, corrió, esquivó columnas, pateó una trampa, botó la lámpara. Corría como si algo viniera detrás de él. Y jura que en uno de los espejos viejos, vio su reflejo corriendo, y algo más. Algo que no era él. Salió disparado por la puerta. Afuera, el tipo que lo había llevado ya lo esperaba, recargado en la camioneta, con una expresión como si ya supiera lo que había pasado. Ya ni la chingas, le gritó Miguel. ¿Por qué no me dijiste? Por eso no quisiste entrar, ¿verdad? El tipo solo bajó la mirada y dijo, ese lugar está denso. No sé si es la historia o lo que trajeron, pero nadie aguanta ahí dentro. Los que iban a remodelar, salieron corriendo. Dejaron la comida servida, las herramientas, hasta su paga. No quisieron volver. Miguel no dijo nada más. Subió a la camioneta y no volteó ni una sola vez. Desde entonces, cuenta la historia solo cuando alguien le pregunta en serio. Y siempre termina con la misma frase. Si algún día les ofrecen chamba en un lugar que se llama Almacén La Luna, díganle que no, aunque les paguen el triple. Porque lo que vive ahí no es un muerto. Es algo que despierta cuando se queda solo, y no le gusta que lo interrumpan. La orquesta animal. Mi abuelo siempre fue un hombre de carácter firme, de esos que no se espantan con cualquier cosa. Pero una noche, mientras hablábamos bajo el porche y el viento silbaba entre los árboles, se atrevió a contarme algo que, según él, jamás había compartido con nadie más. Su voz tembló un poco cuando lo dijo. Me contó que a los 14 años se fue a vivir dentro de su escuela, una primaria en la cual trabajaba y estudiaba. Su casa le quedaba lejos, una choza de palos y láminas en un cerro del sur de México. Lo hizo para poder trabajar y ahorrar para su examen de admisión a la preparatoria en la Ciudad de México. Era su sueño, estudiar en la capital. Durante las tardes limpiaba salones y acomodaba material. Durante las noches, dormía en un cuarto improvisado dentro de las instalaciones. Su trabajo era sencillo, y le ayudaba a un viejo conserje llamado don Eusebio, un hombre callado, de mirada cansada. Con el tiempo, don Eusebio empezó a tomarle confianza. Una noche, mientras tomaban café negro, le contó una historia extraña. Le dijo que esa escuela tenía un secreto oscuro, uno que pocos conocían, pero que él mismo había vivido años atrás, cuando también era joven y estaba a cargo de la limpieza. Según don Eusebio, todo comenzó con cosas pequeñas, puertas que se azotaban solas, bancas que aparecían fuera de lugar, y extraños chillidos que se escuchaban en la madrugada. Decía que los primeros en notarlo fueron los animales del campo. Los perros se rehusaban a acercarse a la escuela después del anochecer, y las aves dejaban de cantar cuando pasaban cerca. Pero lo que lo marcó para siempre fue lo que ocurrió una noche a las 3 de la mañana. Contó que se despertó por un estruendo en el aula de música. Pensando que se trataba de un ladrón o de un animal salvaje, fue a investigar. Se acercó sigilosamente y miró por una rendija de la puerta entreabierta. Lo que vio, dijo, lo dejó sin aliento. Dentro del aula había animales, pero no actuaban como animales. Estaban erguidos sobre 2 patas, como personas. Tocaban todos los instrumentos, guitarras, tambores, flautas, trompetas, incluso el piano. Pero no era música lo que producían. Era un ruido antinatural, una sinfonía torcida y corrupta, como si alguien hubiera querido imitar una orquesta sin entender la música. Los ojos de esas criaturas, porque ya no podía llamarlas solo animales, estaban completamente negros. Don Eusebio juró que no había alma en esas miradas, solo odio y sufrimiento. Sus movimientos eran precisos, demasiado humanos para ser reales, como si algo los estuviera controlando desde dentro. Pero lo más aterrador fue cuando una figura más grande, que parecía un perro de pelaje oscuro, giró la cabeza y lo miró directamente a través de la rendija. No dejó de tocar el tambor,
pero su rostro cambió, como si lo hubiera reconocido. Don Eusebio sintió que algo se le metía en el cuerpo, algo frío, invisible, que le nubló la mente. Corrió sin mirar atrás. Dijo que al llegar a su casa, no pudo hablar. Temblaba tanto que su esposa pensó que se estaba muriendo. No durmió por días, y desde entonces, jamás volvió a entrar al aula de música. La dirección de la escuela cerró ese salón, y nadie volvió a hablar del tema. Mi abuelo me confesó que al principio pensó que solo eran delirios de un viejo solitario, pero hubo algo que lo hizo cambiar de opinión. Unos días después de esa conversación, él mismo comenzó a escuchar cosas por la noche. No ruidos fuertes, sino melodías suaves, como si una flauta tocara a lo lejos, o un tambor marcara un ritmo lento en algún rincón del edificio. Cada noche, más claro, más cercano. Una madrugada se armó de valor y fue hasta el aula de música. La puerta estaba cerrada con candado, como siempre, pero desde dentro, algo se movía. El sonido del piano, apenas audible, le heló la sangre. No se asomó, no quiso saber, solo echó a correr, igual que don Eusebio tantos años antes. Dejó la escuela poco después. Dijo que no podía arriesgarse a quedarse más tiempo. Se fue a la ciudad y logró pasar su examen. Pero nunca olvidó ese lugar. Nunca olvidó a don Eusebio, quien murió años más tarde en completo silencio, sin familia ni amigos, solo con una radio vieja que a veces se encendía sola por las noches, repitiendo una melodía que nadie reconocía. Cuando mi abuelo terminó de contarme esto, no dijo más. Se quedó mirando hacia el bosque como si esperara ver algo aparecer entre las sombras. Y antes de irse a dormir, me dijo con una voz apenas audible: si algún día escuchas una orquesta tocando en la noche, no sigas el sonido, porque esa música no está hecha para oídos humanos. Está hecha para llamar y abrir algo que no deberíamos ver. Desde entonces, a veces, cuando escucho una melodía lejana, muy lejana, me pregunto si alguien más la está escuchando también, o si ya fue demasiado tarde para ellos. La sombra del pasillo en Alemania. Eric era un diseñador gráfico que vivía en Berlín, en un departamento moderno y pequeño, de esos que tienen pasillos largos y silenciosos. Al principio, su vida allí fue normal. El vecindario era tranquilo y el edificio, aunque un poco antiguo, no tenía fama de ser raro. Pero con el paso de los días, Eric empezó a notar algo extraño. Todo comenzaba por las noches. Pequeños sonidos, pisadas suaves en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre madera vieja, a pesar de que el suelo era de loseta. A veces, incluso escuchaba respiraciones, largas, pausadas, que no eran las suyas. Pensó que era su imaginación, el estrés, la vida freelance. Pasaba muchas horas solo, trabajando frente a la computadora. Pero una noche, al volver del baño cerca de las 3 de la mañana, su percepción cambió para siempre. Iba de regreso a su cama cuando notó algo al final del pasillo. Una silueta, alta, inmóvil, completamente negra, como si la luz no pudiera tocarla. No tenía rostro ni detalles, pero estaba ahí, observándolo. El miedo fue inmediato, instintivo. Eric sintió que su estómago se contraía y sus manos comenzaron a sudar. No podía moverse. Todo su cuerpo temblaba y el tiempo parecía haberse detenido. La figura no hacía nada, no se acercaba, solo estaba ahí, como esperando algo. Finalmente, reunió valor suficiente para mover el brazo y encender la luz del techo. Parpadeó por el cambio repentino de iluminación, y la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Se pasó el resto de la noche sin dormir, sentado en la cama con todas las luces encendidas. Trató de convencerse de que había sido un sueño lúcido, o un efecto de su visión nocturna. Pero lo que ocurrió después confirmó que no era así. Días después, en una charla casual con su vecino del piso de arriba, salió el tema del edificio y sus sonidos nocturnos. El vecino mencionó que, a veces, bajaba a fumar al pasillo y sentía que algo lo observaba desde abajo. Una vez, dijo, creyó ver a alguien parado frente a la puerta de Eric. Era alto, comentó. Muy quieto, pensé que era un huésped tuyo, hasta que desapareció. Desde entonces, Eric no volvió a apagar las luces por completo. Dormía con lámparas encendidas y un pequeño difusor de ruido blanco, intentando ahogar cualquier sonido del pasillo. Pero la sensación, esa nunca se fue. A veces despertaba con la certeza de haber visto a alguien en su habitación segundos antes.
Sentía el colchón aún caliente, como si alguien hubiera estado sentado junto a él. Y una noche, mientras intentaba grabar sonidos extraños con el micrófono de su estudio, dejó la cámara encendida por error. A la mañana siguiente, revisó el video. Y ahí estaba, durante 3 segundos, una sombra oscura cruzaba de un lado al otro del pasillo, aunque él no recordaba que nadie hubiera entrado. El chango que salió del árbol. En un pueblo rural, donde la noche cae como un telón pesado y la luz apenas alcanza a los caminos de tierra, vivía una familia acostumbrada al silencio. La radio era su único entretenimiento después de cenar. Siempre al mismo volumen bajo, siempre las mismas voces, hasta que comenzaron los ruidos en la azotea. Primero pensaron que eran gatos, pero ninguna criatura podía arrastrar con fuerza las butacas Acapulco de varilla que tenían allá arriba. Cada noche, a la misma hora, escuchaban como las sillas raspaban el cemento, se movían solas, como si alguien las empujara con rabia. Luego, pasos pequeños, rápidos, y de pronto, el estruendo de un tabique que caía con violencia, como arrojado por manos invisibles. Al principio subían con lámparas, pero no encontraban nada. Solo las butacas, desplazadas, giradas, apiladas en lugares diferentes. Más de una vez pensaron que era alguna broma, pero el tono del ambiente, el aire espeso, la falta de grillos, les decía otra cosa. Algo subía a la casa por las noches, algo que quería ser visto. El tío Armando, hombre valiente y terco, fue el primero en decirlo. Esto no es gente, y si lo es, no es de este mundo. Una noche decidieron dejar un perro bravo en la azotea, un pastor que no temía a nadie. Lo amarraron bien, le dejaron agua y comida. Pero pasada la medianoche, el silencio se rompió con un quejido horrible, seguido por un golpe seco. El perro cayó desde el techo como si alguien lo hubiera arrojado con fuerza. Daba vueltas en el aire, chillando. Bajaron corriendo. El animal seguía con vida, pero no volvió a ser el mismo. Desde esa noche, temblaba con cada sonido nocturno, y los ojos parecían haber visto algo que no podía nombrar. Fue entonces que toda la familia se preparó. Cansados del miedo, subieron armados con linternas, palos y cuchillos. Esa noche, mientras el viento sacudía los huizaches, lo vieron. Era una figura peluda, más baja que la cintura de un hombre, caminando en 2 patas, pero con movimientos de animal. No era un chango, pero se le parecía. Más oscuro, más denso. El ser corrió hacia el borde de la azotea y dio un salto imposible. Atravesó el aire en un solo impulso y cayó sobre un árbol de guamúchil que había crecido torcido en el patio. No era un árbol tan alto, pero sí peculiar. En su tronco, desde que lo alcanzó un rayo años atrás, había quedado una especie de grieta, una llaga en la madera de casi 1 metro de alto y medio metro de ancho, lo suficiente para que alguien, o algo, se metiera dentro. Lo vieron claramente. El chango se encogió y se metió en la grieta, desapareciendo en ella como si el árbol lo tragara. Corrieron con lámparas, pero ya no había nada, solo el tronco, respirando oscuridad. El hueco parecía más profundo de lo que debería ser, como si la madera ocultara un pasillo hacia otra parte. Al día siguiente fueron con doña Matiana, la bruja del pueblo. Les escuchó con calma y sin sorpresa. No es un chango, no es un animal, es un duende, pero no de esos que cuentan en cuentos. Este es de monte, de los que se quedan en los lugares donde hubo sangre o fuego. Les gusta el miedo, se alimentan de que los vean. Y luego les dio su remedio, cinturones de cuero, marcados con su propia orina. Esto los quema por dentro. Pónganselos en la cintura. No los dejen lejos de la piel. Esa noche, ya preparados, esperaron. El ambiente se puso denso como caldo espeso. El perro gimoteaba. El reloj marcaba las 3 cuando lo vieron de nuevo. El chango corría entre las ramas. Pero esta vez no brincó al techo. Esta vez, se detuvo en el árbol, miró directamente hacia ellos y retrocedió. No entró al hueco. Desde ese día no volvió a aparecer. No hubo más ruidos. Las butacas se quedaron en su lugar. El tabique nunca cayó. El árbol, sin embargo, seguía con la grieta. Nunca cerró. Cada vez que alguien lo tocaba, decía sentir como un latido lento, como si el tronco tuviera pulso. La familia nunca lo cortó. No lo sellaron. No se atrevieron. Algunos dicen que a veces, al pasar de noche por el patio, ven algo asomarse por la grieta. Solo unos ojos, o una mano diminuta, nunca más de 1 segundo. Pero ahí sigue,
Y cada tanto, el perro viejo, ahora ciego, se esconde y tiembla. En una tranquila zona residencial de California, vivía una familia de clase media con su hijo de 4 años, Nathan. Era un niño curioso, vivaz, amante de los dinosaurios y los libros ilustrados. Pero desde hacía unos meses, su comportamiento nocturno había cambiado por completo. Lloraba al irse a dormir. Se negaba rotundamente a que apagaran la luz de su cuarto. Repetía una y otra vez que un hombre sombra salía del armario, en cuanto se cerraban sus ojos. Sus padres, Jessica y Daniel, atribuyeron todo a la imaginación. Pesadillas comunes, decían. Pero noche tras noche, la historia era la misma. Nathan temblaba, señalaba el armario, y decía entre sollozos, «Está ahí, me ve cuando tú no estás». Un martes en la madrugada, tras otro episodio especialmente fuerte, Daniel decidió que dormiría en la habitación de su hijo. No por miedo, sino para probarle a Nathan que no había nada allí. Se acostó en una colchoneta junto a la cama infantil, le acarició la cabeza a su hijo hasta que se durmió, y luego él también cerró los ojos. Eran poco más de las 2:30 de la mañana cuando algo lo despertó. No fue un sonido, sino una sensación, una presión densa, como si el aire se hubiese espesado en un instante. Abrió los ojos y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Una figura estaba de pie frente al armario. No tenía rostro, no tenía ojos, solo una silueta completamente negra, humanoide, más alta que un adulto promedio. Estaba quieta, pero su presencia era como un campo magnético, una energía violenta que lo hacía sentirse drenado, pequeño, vulnerable. Daniel intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. La parálisis era completa, como si un peso invisible lo hubiera clavado al suelo. Solo podía mover los ojos. El corazón le martillaba el pecho con una violencia dolorosa. Quería gritarle a Nathan, pero su boca tampoco se abría. La sombra no hizo ningún movimiento. Solo lo miraba, o eso parecía, y tras unos segundos eternos, se desvaneció. No caminó, no flotó, simplemente se disolvió como niebla dentro de la oscuridad. Cuando Daniel pudo moverse, se incorporó jadeando. Revisó el cuarto, encendió todas las luces. Nathan dormía profundamente, pero con el ceño fruncido. Parecía luchar contra algo en sueños. A la mañana siguiente, mientras desayunaban cereales en silencio, Nathan se acercó, lo abrazó y le dijo al oído, «¿Viste que sí es real, papá? Él sale cuando tú no estás». Daniel lo miró, con los ojos abiertos, como platos, sin saber qué responder. Días después, Jessica encontró a Nathan hablando solo frente al armario. Su voz era apenas un susurro, pero cuando se acercó, lo oyó decir, «No le digas a nadie. Yo sí te creo». La gota que colmó el vaso fue una noche en que Daniel se levantó al baño y vio la puerta del armario entreabierta. Cerró la puerta con suavidad, pero notó algo. Marcas de dedos pequeños, negros, sobre el interior de la madera. No eran de Nathan. Decidieron mudarse en menos de una semana. Dejaron atrás muebles, juguetes y cualquier cosa que pudiera haber estado en contacto con aquella presencia. Pero incluso después del cambio, Nathan a veces despertaba a mitad de la noche, murmurando entre sueños, «Sigue viéndome en los espejos». Y lo más inquietante, según Jessica, es que desde que dejaron esa casa, el armario del nuevo cuarto de Nathan nunca cierra del todo. La Barranca del Burro. Allá por los límites entre Morelos y Guerrero, donde la sierra se parte en caminos de tierra, ríos sin nombre y cerros llenos de silencio, vivía un campesino llamado Fermín. Era un hombre recio, de los de antes, acostumbrado al sol, a la lluvia y al maíz que da el campo. Su jacal, hecho de palos y lámina vieja, estaba a unas 2 horas a pie del terreno donde trabajaba. Era el último rancho antes de entrar a Guerrero. Una tarde de octubre, Fermín se entretuvo más de la cuenta. Se le juntaron varios pendientes, arreglar un cercado que el ganado había tirado, revisar las milpas y cortar algo de leña. Cuando se dio cuenta, el sol ya se estaba cayendo detrás del cerro, tiñendo todo de un naranja enfermo. Sus pasos eran rápidos, pero no impacientes. Sabía que oscurecer en el monte era mala idea, pero creía conocer cada piedra del camino. Primero cruzó el río, donde el agua ya sonaba más gruesa por las lluvias recientes. Luego subió por la ladera del cerro,
acompañado por los zumbidos de los insectos y el crujido de las hojas secas bajo sus botas. Pero cuando llegó a la cima y comenzó a descender, algo cambió en el ambiente. El viento se detuvo. Todo estaba demasiado quieto. Ni el canto de los grillos, ni el ulular de las lechuzas. Solo silencio. Desde ahí podía ver la barranca, una herida profunda en la tierra, como si un coloso la hubiera rasgado con una garra. En sus costados, peñas enormes que se habían desprendido del cerro formaban una especie de sendero entre sombras. Y ahí, justo donde la vereda se estrechaba, lo vio. Un bulto oscuro. Al principio pensó que era solo una piedra más, pero al acercarse, notó que se movía, que respiraba. Era un burro, o al menos, eso parecía. Estaba de espaldas, agachado, como oliendo el suelo. Fermín no se alarmó. Por esos rumbos era común que los animales se soltaran del corral y anduvieran por su cuenta. Pero algo no cuadraba. El burro levantó la cabeza. Sus ojos no eran normales. No tenían reflejo, ni vida. Eran dos carbones encendidos, rojos, brillantes, como si en lugar de mirar, quemaran. Luego bufó, pero no como un burro cansado, sino como un toro bravo, lleno de furia contenida. Fermín se detuvo en seco. El animal lo miró fijamente. Y entonces, ocurrió lo imposible. El burro habló, no con palabras claras, sino con una voz profunda, hueca, que parecía salir de dentro de la tierra. Ya es tarde, Fermín. Fermín sintió como la sangre se le helaba. Su cuerpo se le entumeció y la piel se le erizó hasta el alma. Aquella voz no era de este mundo. Era como si alguien, o algo, usara al burro como un disfraz, como una carcasa para manifestarse. El campesino tembló, dio un paso atrás, y por instinto agarró una piedra. «Chingas a tu madre, animal del demonio», gritó, con la voz quebrada por el miedo. Le arrojó la piedra con todas sus fuerzas. El burro chilló, pero no de dolor. Fue un rebuzno horrible, demoníaco, con ecos imposibles, como si 100 bestias gritaran al mismo tiempo desde distintos planos del infierno. En un parpadeo, se lanzó sobre Fermín con una velocidad que no era natural. Fermín brincó hacia un lado, resbalando entre piedras y ramas, y corrió cuesta abajo con el corazón martillándole el pecho. Cada zancada parecía no bastarle. El burro lo perseguía, o al menos su rebuzno lo hacía. No se atrevía a mirar atrás. El sonido lo seguía, lo rodeaba, se le metía en los oídos y le arañaba el alma. Cuando llegó a su jacal, se encerró con tranca y le puso una mesa a la puerta. Se tiró en su petate y no pudo hablar, ni siquiera llorar. Lo único que hizo fue sudar, temblar y poco después, caer con fiebre. Su mujer lo encontró en la madrugada, delirando. Al día siguiente no fue al campo. Su compadre, don Margarito, fue a buscarlo. Cuando Fermín le contó lo que vio, Margarito se quedó callado por unos segundos. Luego suspiró y dijo, «A ti también se te apareció. Eso no es un burro. Ese es el mismísimo diablo. Dicen los viejos que cuando uno lo ve, es porque algo malo se viene. No todos regresan para contarlo». Fermín no volvió a pasar por ese camino. Dejó de ir solo al campo. Siempre buscaba compañía o esperaba al amanecer. Pero nunca fue el mismo. Adelgazó, envejeció en pocos meses. A veces despertaba gritando por las noches. Decía que lo escuchaba afuera del jacal, que el rebuzno seguía viniendo, más cerca cada vez. Un año después, un joven jornalero que iba de paso desapareció en esa misma vereda. Solo hallaron su machete, doblado como si lo hubiera pisado un gigante. Nadie quiso buscarlo. La gente del pueblo comenzó a decir que el burro se lo había llevado. Nadie se atrevía a pronunciar más. Hoy, los pocos que quedan en esos rumbos dicen que la barranca sigue ahí, igual de honda y callada, que si uno va solo, muy de noche, puede ver una figura parada entre las peñas. Y si tiene la mala suerte de escuchar como rebuzna, ya no hay vuelta atrás, porque hay caminos del campo que no llevan a casa, sino a un sitio donde ni Dios se atreve a entrar. Las sombras del Santa Lucía, Monterrey. Fernando siempre había sido escéptico. Para él, los relatos de fantasmas eran solo eso, cuentos para asustar niños. Pero en 2016, todo cambió. Formaba parte de un pequeño grupo de exploradores urbanos en Monterrey. Se hacían llamar The Shadow People, una mezcla irónica entre su fascinación por lo oculto y su incredulidad absoluta. Recorrían sitios abandonados, grababan para su canal de YouTube, y más de una vez,
fingían ruidos o movimientos para alimentar el morbo. Hasta que un día eligieron el lugar equivocado, el Hospital Psiquiátrico Santa Lucía. Cerrado desde los años 70, era leyenda local. Decían que ahí se practicaban terapias inhumanas, aislamiento, electroshock, incluso lobotomías. Pero lo que más espantaba no era eso, era el rumor. Nadie aguantaba pasar una noche ahí dentro sin salir gritando. Para Fernando y su grupo, eso no era advertencia, era reto. Entraron un viernes por la noche. Llevaban cámaras térmicas, linternas, grabadoras, sensores. Al cruzar el portón oxidado, un olor espeso a humedad vieja y formol los envolvió. El edificio parecía suspendido en el tiempo, expedientes médicos aún en los escritorios, camillas oxidadas cubiertas de polvo, y un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Durante la primera hora, todo era risas y bromas. Pero algo cambió cuando entraron al ala de electroshock. El aire se volvió más frío. Una linterna comenzó a parpadear, luego otra. En la cámara térmica, apareció una silueta humana, acostada en una de las camillas. El monitor marcaba 17 grados en la habitación, pero esa silueta proyectaba 32, como si alguien estuviera ahí. Raúl, uno del grupo, comenzó a temblar. Decía que sentía algo detrás, respirándole en la nuca. Se giró de golpe. No había nadie, pero su grabadora captó un susurro, apenas audible. ¿Dónde están mis ojos? El grupo se quedó en silencio. Luego un crujido, y entonces la vieron. Una figura completamente negra, sin rasgos, alta como una puerta, deslizándose por el pasillo frente a ellos. No caminaba, flotaba. Fernando levantó la cámara. Con manos temblorosas, grabó. La figura se desvaneció al final del pasillo. Todos corrieron, menos él. No por valentía, por parálisis. Sus piernas no respondían. El frío le subió desde el suelo, trepándole por la espalda como si algo estuviera entrando en su cuerpo. En la grabación, que luego revisarían con horror, mientras la figura principal se desvanecía, otras 3 emergían lentamente de las paredes. No caminaban, brotaban, como humo espeso saliendo de una herida. Y todas, sin excepción, lo miraban a él. Cuando por fin pudo moverse, Fernando huyó sin voltear atrás. Jamás volvió a entrar en un lugar abandonado. Borraron el video del canal, no por miedo a que no les creyeran, sino porque nadie quería volver a ver lo que salió de esa pared. Durante semanas, Fernando tuvo pesadillas, siempre las mismas. Él acostado, paralizado, y las sombras arrastrándose sobre su cuerpo, susurrándole cosas que no entendía. Algunas noches despertaba con marcas oscuras en los brazos, como si manos invisibles lo hubieran sujetado, con fuerza. Comenzó a dormir con todas las luces encendidas. Colocó espejos frente a puertas y ventanas, y trazó un círculo de sal alrededor de su cama. Decía que eso lo protegía, que si uno dejaba de mirarlas, podían entrar. Pasó el tiempo, el canal se disolvió, perdió contacto con los demás, y aunque nunca habló mucho del tema, una vez le confesó a un amigo: creo que nunca se fueron, solo se quedaron conmigo. Hoy, cuando el ambiente está demasiado callado, cuando la casa cruje sin razón, Fernando siente que algo lo observa, no de frente, sino desde la pared, desde adentro, y a veces, justo antes de parpadear, ve una figura moverse en la pintura, como si intentara salir, como si estuviera esperándolo, otra vez. Los chinchambiones. Marcos siempre tuvo facilidad para beber, pero lo suyo dejó de ser social hace muchos años. Ya no tomaba por gusto, tomaba por necesidad. Lo supo el día que despertó temblando como una rama seca en el viento, con sudores fríos, náuseas, y una ansiedad tan profunda que sentía que algo oscuro lo estaba jalando desde adentro. El trago dejó de ser placer, se convirtió en una medicina sin la cual su cuerpo colapsaba. Perdió el trabajo, su esposa lo dejó, sus hijos, cuando venían de visita, no podían soportar el olor a fermento y derrota que impregnaba su casa. Pero él seguía bebiendo, a veces con culpa, otras con resignación, y otras más, las peores, con miedo. Un miedo que no podía explicar. Una tarde, entre temblores y desvaríos, decidió dejarlo. Se encerró en su casa sin licor. Lo que siguió fue un infierno: vómitos, alucinaciones, dolor muscular, fiebre. Y luego, ellos. Primero sombras pequeñas que se arrastraban por el suelo. Luego risa,
agudas, burlonas. Finalmente los vio con claridad. Medían unos 50 centímetros. Tenían cuerpos alargados, delgados como insectos parados en dos patas, pero con rostros humanoides, arrugados y burlones. Brincaban por los muebles, se colgaban de sus brazos, de su cuello. Uno incluso se metió entre su camisa y le susurró en el pecho. Tenían dedos largos y fríos como cuchillas. Le decían al oído: no dejes de beber, Marcos, somos tus únicos amigos. A donde volteaba, estaban. En la esquina del espejo, en la lámpara, sobre el refrigerador. Algunos tenían pequeños sombreritos puntiagudos, otros llevaban cadenas oxidadas en las manos. Eran muchos, y cada día parecían aumentar. Se reían, lo miraban dormir, lo tocaban, le jalaban los pies y cerraba los ojos. Asustado, volvió a beber. El licor los calmaba, o al menos, los hacía más silenciosos. Se escondían, lo dejaban dormir. Pero el precio era seguir cayendo, cada vez más hondo, como si el alcohol le abriera una puerta que ya no sabía cerrar. El doctor le explicó que estaba en delirium tremens, una fase crítica del alcoholismo, que todo era parte de una crisis. Pero para Marcos no eran alucinaciones, eran demasiado reales. Incluso sus movimientos dejaban rastros. Una vez vio que uno dejó huellas fangosas en su mesa. Nadie le creyó. Su familia pensaba que había perdido la razón. Caminaba con una figura de la Virgen de Guadalupe colgada al cuello. Decía que lo protegía, que los chinchambiones le temían. Comenzaron a llamarlo el loco del parque. Se presentaba así en las reuniones familiares, con la Virgen, mirando con ojos desorbitados todos los rincones. Repetía una y otra vez: ahí vienen, los chinchambiones, ya los oigo. Una noche, después de un episodio especialmente violento, llegó a tocar fondo. Desnudo, temblando en medio de la calle, gritando a los árboles, juró que uno de los chinchambiones le había dicho su nombre completo, incluso el segundo apellido que jamás usaba. Esa noche lo recogieron unos voluntarios de AA. El grupo fue su refugio. Aunque escéptico, fue asistiendo. Día con día, entre relatos de caídas y recaídas, fue reconstruyéndose. Pasaron meses. Las criaturas dejaron de aparecer. Poco a poco su mente pareció despejarse, hasta que una noche decidió contar su historia. Habló de ellos, con vergüenza, con miedo. Esperaba risas o pena, pero un hombre mayor, silencioso y siempre en la última fila, lo miró con una expresión helada. Esperó a que terminara, se le acercó y le dijo: tú también los viste, los del sombrerito. El mundo de Marcos se quebró. El viejo, llamado Joaquín, le describió a los chinchambiones con una precisión que lo dejó sin aliento. La forma de sus ojos, la textura viscosa de su piel, incluso el sonido que hacían con los dientes al chocar entre sí. No era el único. Nunca lo fue. Joaquín le explicó que algunos alcohólicos los veían, que no era una coincidencia, que los psiquiatras lo llaman alucinación, pero que él sabía que eran otra cosa. Son como parásitos, entidades que se alimentan del alcohol en el alma. El trago no solo abre la mente, abre la puerta. Desde entonces, Marcos no volvió a verlos, pero sentía su presencia, tenue, como una sombra dormida. Una noche, tras 5 años sobrio, Joaquín no llegó a la reunión. Lo buscaron. Lo encontraron en su departamento, seco, encogido en una esquina, como si hubiera muerto de susto. En su cara, una sonrisa torcida. A su lado, una pequeña huella negra en el suelo. Esa noche, Marcos volvió a soñar con ellos. En su sueño, estaba dentro de una cantina abandonada, y ellos estaban ahí, muchos más que antes, bebiendo algo espeso en jarros oxidados. Uno levantó su copa hacia él y dijo: gracias por el descanso. Pronto volveremos. Desde entonces, algo cambió. No volvió a beber, pero empezó a notar cosas, pequeños objetos fuera de lugar, olores extraños, susurros que solo él oía, como si hubieran dejado algo en él. Una semilla, una raíz. En una reunión, un joven nuevo contó entre lágrimas que veía cosas pequeñas que lo seguían. Marcos no dijo nada, solo bajó la mirada. Supo que el ciclo empezaba de nuevo. Nadie cree que son reales, pero entre los que lo vivieron, se murmura que los chinchambiones no solo aparecen por el alcohol, sino que el alcohol es su forma de entrar, que vienen de un lugar donde el dolor, la vergüenza y la pérdida son alimento, y que cada copa que uno bebe es una invitación silenciosa a su mundo. Hoy Marcos vive solo. Nunca volvió a casarse.
En su casa hay espejos cubiertos, santos en cada esquina y una vela encendida que nunca apaga. A veces se detiene a mirar al rincón oscuro del pasillo y cree ver movimiento, porque hay noches en que los escucha, no en su cabeza, sino en el suelo. Pequeños pasos, risas agudas, golpecitos como uñas en la madera, y sabe que aunque ha dejado el trago, ellos no lo han dejado a él. El hombre del sombrero en Pensilvania. Desde los 8 años, Lisa había convivido con una presencia que nunca pudo explicar del todo. Todo comenzaba cuando apagaba la luz de su habitación. El silencio se volvía opresivo, casi como si el aire se volviera más espeso. Entonces lo veía. Una figura alta, demasiado alta, delgada como un poste y cubierta por un abrigo largo que se deslizaba hasta el suelo. Su rostro era una mancha oscura, imposible de definir, pero lo más perturbador era su sombrero de ala ancha, como sacado de otra época. Siempre estaba al pie de su cama, inmóvil, observándola. En un principio, pensó que se trataba de simples pesadillas, o al menos eso le decían los adultos. Son solo sueños, Lisa, le repetía su madre, pero las visitas nocturnas continuaron. No eran sueños, se repetían en distintos lugares, incluso cuando se quedaba en casa de sus abuelos. Con el paso de los años, Lisa aprendió a no hablar del tema. ¿Quién le creería? Pero el hombre del sombrero no desapareció con la adolescencia. Al contrario, cuando Lisa se mudó a la universidad, a cientos de kilómetros de su hogar de infancia, la figura la siguió. Cada noche, en residencias diferentes, sin importar la ciudad o el estado, aparecía de nuevo al pie de la cama. Siempre después de apagar la luz. Siempre en la misma postura. Una noche en particular, Lisa pasaba por una crisis emocional profunda. Su relación de 3 años había terminado de forma abrupta y apenas podía dormir. Esa noche se acostó llorando. Alrededor de las 3 de la madrugada, despertó paralizada. La habitación era un refrigerador, aunque no era invierno. El aire parecía congelado, y allí estaba él, pero no en la esquina. Estaba a menos de 1 metro de distancia de su rostro. Podía ver el contorno de su abrigo. Podía oler algo como tierra húmeda, moho, oscuridad. Lisa intentó moverse, gritar, pero no funcionó. Sintió como si una mano invisible le empujara el pecho. Una presión que le robaba el aliento. Era como si el hombre del sombrero se estuviera alimentando de su miedo. Entonces, un sonido inesperado rompió el silencio. Su hermana menor, que dormía en otra cama en la misma habitación, comenzó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un grito de angustia, de verdadero terror. Cuando por fin logró moverse, Lisa encendió la lámpara de inmediato. La figura ya no estaba. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, su hermana rompió el silencio. Tuve una pesadilla. Había un hombre, como una sombra pero con sombrero parado junto a mi cama. Lisa no respondió. El corazón le latía con violencia, porque por primera vez en su vida, alguien más lo había visto. Ese fue el punto de quiebre. Lisa comenzó a investigar. Descubrió que no estaba sola, que en foros de internet, cientos de personas hablaban del mismo ser. Lo llamaban Hatman, el hombre del sombrero. Algunos decían que era un observador, otros, que era una manifestación de entidades negativas. Con el tiempo, Lisa aprendió a convivir con su presencia. Comenzó a colocar luces tenues, espejos, cuarzos. Algunas noches no aparecía, pero otras, se paraba tan cerca que sentía su aliento invisible sobre su rostro. Hoy, a sus 34 años, Lisa ya no lo teme, pero tampoco lo ignora, porque sabe que sigue ahí, en las noches más oscuras, esperando, observando, sin rostro, sin nombre, y con ese sombrero, siempre ese sombrero. Las sombras de Lucía. Lucía tenía 7 años cuando su familia se mudó a una casa antigua en las afueras de Puebla. Era una construcción colonial, con techos altos, arcos pesados y pasillos largos que parecían más oscuros de lo normal, incluso a pleno sol. Para la familia, era una oportunidad, mucho espacio por muy poco dinero. Pero desde el primer día, algo inquietó a la madre de Lucía, el silencio del lugar. Era un silencio profundo, como si la casa no devolviera el eco, como si se tragara los sonidos. Lucía, en cambio, se mostraba entusiasmada. Pasaba las tardes explorando habitaciones, rincones, grietas. Pronto empezó a hablar sola, como si nunca estuviera realmente sola.
La madre pensó que eran juegos, amigos imaginarios, lo típico, pero lo extraño era que Lucía no les daba nombres. Cuando le preguntaban con quién jugaba, respondía con naturalidad, con las personas de las sombras. Al principio sonó a fantasía, pero luego empezaron los detalles que helaban la sangre. Lucía evitaba los rincones oscuros, cuando sabía que la miraban, pero si creía estar sola, se quedaba de pie frente a ellos, en silencio. A veces sonreía, a veces susurraba palabras en voz baja, en un idioma que no parecía suyo. Una noche, la madre escuchó risas y pasos muy suaves. Subió corriendo. Al abrir la puerta del cuarto, encontró a Lucía sentada en la cama, completamente inmóvil. Tenía los ojos abiertos, muy abiertos, pero no parpadeaba. En la esquina de la habitación, donde la luz no alcanzaba, las sombras parecían moverse solas. Se agitaban, se estiraban, como si estuvieran vivas. ¿Con quién hablabas, Lucía?, preguntó la madre, con un hilo de voz. La niña respondió sin expresión. Me dijeron que pronto voy a poder ir con ellos. Esa misma madrugada, Lucía amaneció con moretones oscuros en los brazos y alrededor del cuello. La llevaron al hospital, pero los médicos no encontraron explicación. No hay signos de agresión externa, dijeron. Tal vez se los hizo ella misma. Pero Lucía no tenía fuerza para eso, y sus uñas estaban perfectamente cortas. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Lucía hablaba cada vez menos con su familia, y más con las sombras. La madre dormía con una Biblia bajo la almohada. Colocaba veladoras, rezaba en voz baja, incluso puso agua bendita en cada marco de puerta. Pero la casa ya no le pertenecía. Una madrugada, un sonido metálico la despertó. Bajó corriendo, y encontró la puerta principal abierta de par en par. Lucía estaba ahí, de pie en el umbral, con su bata, descalza, los pies manchados de tierra húmeda, los ojos abiertos, pero vacíos. Lucía, ¿qué haces? No me despiertes, susurró la niña, sin voltear. Ya vienen por mí. Esa misma mañana empacaron lo esencial. No hubo discusiones, no hubo despedidas. Dejaron la casa con la puerta entreabierta, como si aún esperaran a alguien más. Los años pasaron. Lucía creció. Ya no hablaba sola. Ya no despertaba gritando. Pero a veces tenía sueños raros. Soñaba con pasillos interminables, con voces huecas que la llamaban por su nombre desde debajo de la tierra, con figuras negras que se asomaban entre las grietas. Una tarde, mientras limpiaban su nuevo hogar, la madre notó algo en la ventana del cuarto de Lucía, pequeñas huellas de manos. En el cristal exterior, no eran de Lucía, ni de nadie conocido, pero estaban ahí, y al día siguiente volvieron a aparecer. Desde entonces, Lucía duerme con cortinas gruesas y una lámpara encendida, pero sabe que no sirve de nada, porque hay noches en que, justo antes de quedarse dormida, oye que alguien la llama por su nombre desde el rincón más oscuro del cuarto, y cuando voltea, no ve nada, pero siente como alguien le sonríe, desde dentro de la sombra. El arrastrado, a don Eliseo ya nadie lo tomaba en serio. Tenía 53 años, vivía en un barrio humilde del Estado de México, y era conocido por tres cosas: ser carismático, contar historias de miedo en las borracheras, y beber como si el mundo se fuera a acabar. Cada semana era lo mismo. Tomaba desde el viernes hasta el lunes, se metía en broncas, lloraba por viejos amores y acababa dormido en la banqueta o tirado en su propio patio. Su esposa, doña Catalina, ya ni lo regañaba, y sus hijos, que aún vivían en casa, se limitaban a cargarlo a la cama cuando lo encontraban mal. Los fines de semana eran sagrados para él. Comenzaba a tomar y no paraba. Cuando estaba borracho, que era casi siempre, le encantaba asustar a su familia. Fingía escuchar voces, señalaba rincones oscuros y decía cosas como: mira, ahí hay alguien parado. No hagas ruido, ya está dentro de la casa. Ahí está parado alguien. Mírale las patas. Gritaba señalando cualquier rincón oscuro. O de plano fingía hablar con algún espíritu. Ya los vi, pero no me asustan. Nadie le creía, y él lo hacía más. Se reía solo mientras sus hijos lo miraban con fastidio y su esposa, doña Catalina, ya ni se inmutaba. Déjenlo, no le hagan caso. Lo que quiere es espantar. Doña Catalina, su esposa, estaba harta. Un día vas a llamar algo de verdad, le decía. Y a ver si te sigue dando risa. Pero Eliseo seguía igual.
como si no creyera que el más allá escuchara, hasta que una noche de noviembre, justo días después del Día de Muertos, el juego se terminó. Esa tarde había estado tomando más de lo normal. En la cena, ya estaba diciendo sus tonterías de siempre. Hoy los invité, los muertos. Me dijeron que vienen en la madrugada. Sus hijos lo ignoraron. Lo ayudaron a acostarse. A eso de la 1 de la mañana, todo estaba en silencio. La casa dormía. Hasta que, de pronto, un grito desgarrador rompió la calma. ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! Doña Catalina se levantó como impulsada por un resorte. Los hijos también. Los gritos venían del cuarto, y lo que vieron los dejó helados. Don Eliseo estaba siendo jalado violentamente de los pies por el piso, fuera de su cama. Las cobijas volaban, los muebles se sacudían. Él pataleaba, golpeaba el piso, se aferraba a la base de la cama con las uñas. Gritaba como nunca lo habían oído gritar. «Me llevan, Catalina, me llevan». Y no había nadie ahí. Solo sus piernas levantadas en el aire, tiradas con una fuerza invisible, arrastrándolo hacia el pasillo. Los hijos corrieron. Intentaron sujetarlo. Uno le tomó las manos, otro se puso sobre su pecho. Pero algo lo jalaba con tanta fuerza, que sentían que los iba a arrastrar también. Finalmente, lo soltaron. Quedó en medio del pasillo, sudando, jadeando, con los ojos fuera de sí. Tenía marcas moradas en los tobillos, como si garras lo hubieran sujetado con odio. No volvió a dormir esa noche. Nadie lo hizo. Eliseo se quedó sentado, envuelto en cobijas, con un rosario entre las manos. No dijo ni una palabra. A la mañana siguiente, en el patio, encontraron una línea de arrastre en la tierra. Iba desde la puerta trasera hasta el portón, como si alguien hubiera sido arrastrado a rastras, con violencia. Y al final de esa línea, 2 marcas hundidas, no de pies humanos, eran como de pezuñas. Desde entonces, don Eliseo cambió. No volvió a beber, no volvió a bromear. Y cuando cae la noche, se encierra solo, tranca puertas, apaga la tele y no habla con nadie. Pero todos los años, en noviembre, a la misma hora de aquella madrugada, el portón trasero se abre solo. Y en la tierra húmeda, aparece otra vez la marca, la línea del arrastrado, como si alguien todavía lo quisiera. Mi amigo imaginario. Cuando Mariana y Roberto lograron comprar su primera casa, sintieron que por fin habían alcanzado un sueño. Era una construcción antigua, ubicada en una colonia popular del sur de la Ciudad de México. Las paredes olían a humedad, el yeso se caía en algunas esquinas y las puertas crujían de forma constante, pero no les importaba. Era suya, su hogar, y lo más importante, su pequeño hijo, Emiliano, tendría por fin un patio donde jugar. Al principio, todo fue perfecto. Emiliano salía cada tarde con su pelota, hablaba solo y se reía a carcajadas. Cuando le preguntaban con quién jugaba, siempre respondía lo mismo: con Adrián, mi amigo nuevo. Pensaron que era algo normal, una manifestación de su imaginación infantil. Después de todo, muchos niños tienen amigos imaginarios. No era nada grave, pero pronto comenzaron los detalles incómodos. Emiliano entraba corriendo a la casa, llorando, con los codos y las rodillas raspadas. Decía que Adrián lo había empujado, que le había gritado cosas feas o que le escondía sus juguetes. Una noche, incluso les dijo que Adrián se metía a su cuarto cuando dormía y lo despertaba para que lo acompañara al patio, aunque fueran las 3 de la mañana. Mariana empezó a preocuparse. Roberto, más escéptico, insistía en que era parte de los juegos del niño. Pero todo cambió una tarde. Roberto estaba bajando las escaleras cuando vio, con absoluta claridad, como Emiliano era empujado por algo invisible. El niño perdió el equilibrio y se fue hacia atrás, pero su padre logró alcanzarlo en el último segundo, evitando que se golpeara la cabeza contra el filo de los escalones. Emiliano no gritó, no lloró, solo dijo: Adrián quería que volara. Las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Una madrugada, Mariana fue a la cocina por un vaso de agua y vio por la ventana algo imposible. El triciclo de Emiliano se movía solo por el patio, dando vueltas, como si alguien lo estuviera usando. Emiliano estaba de pie frente al cristal, inmóvil, mirando el triciclo con una sonrisa vacía. Cuando Mariana lo llamó, no respondió. Solo susurró: le gusta pasear de noche. A veces me deja verlo. Decidieron buscar ayuda espiritual. Mariana,
desesperada, llevó a su hijo a una pequeña iglesia cristiana que quedaba cerca. El pastor, un hombre sencillo y de voz firme, accedió a orar por Emiliano. En cuanto comenzó la oración, el niño gritó con una fuerza inhumana, escupió al suelo y se retorció como si algo lo quemara por dentro. El pastor interrumpió la oración, pálido, y les dijo que no era un juego. Lo que vive con su hijo no es un amigo, no es de aquí. Tras ese día, la familia dejó de permitir que Emiliano jugara solo. Cerraron el patio, sellaron su habitación con agua bendita y colocaron cruces por toda la casa. Emiliano comenzó a cambiar. Ya no jugaba, ya no hablaba, solo se quedaba sentado, mirando al rincón más oscuro del comedor, como si alguien le estuviera susurrando al oído. Una noche, Mariana despertó y lo encontró en el suelo del baño, dibujando algo en la loseta. El dibujo era una figura, una criatura negra con garras largas, sin rostro, y ojos blancos flotando en medio de la nada. Abajo, con letras torcidas, decía: Adrián vive aquí. Roberto quiso vender la casa, pero nadie mostró interés. Era como si algo repeliera a los posibles compradores. Mientras tanto, Emiliano comenzó a hablar en sueños, en una lengua que no reconocían. A veces se reía, a veces lloraba, otras veces susurraba el nombre: Adrián, Adrián, ya casi. Una noche, el pastor volvió, alarmado. Les dijo que había investigado. Décadas atrás, en esa misma casa, había vivido un niño que desapareció sin dejar rastro. Se llamaba Adrián. Su madre afirmaba que hablaba con cosas del suelo, que escuchaba música que nadie más oía. Un día, lo encontraron muerto en el pozo del patio trasero, con una sonrisa congelada en el rostro y los ojos abiertos, como si aún estuviera viendo algo. La familia, aterrada, decidió marcharse. Dejaron todo atrás. Se mudaron con una tía en otro estado. Pero Emiliano ya no era el mismo. Aunque ahora dormía en otro lugar, seguía hablando con alguien. A veces lo encontraban mirando una esquina vacía del cuarto, sonriendo. Una vez dijo: Adrián ya no está solo. Ahora yo también puedo quedarme con él. Un mes después, Emiliano desapareció. Lo buscaron por todas partes. No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa. La ventana de su cuarto estaba cerrada. La puerta, asegurada. Pero en la almohada dejaron una nota escrita con letra infantil: Gracias por dejarme salir. Ahora somos dos. El caso fue cerrado por falta de pruebas. La familia cayó en silencio. Mariana terminó en una clínica psiquiátrica. Roberto nunca volvió a hablar de lo ocurrido. La casa sigue ahí, vacía, abandonada. Pero a veces, quienes pasan frente a ella dicen escuchar risas infantiles y el chirrido de un triciclo avanzando solo entre la maleza. Y dicen que si te asomas por la rendija de la reja una noche sin luna, puedes ver a dos sombras pequeñas jugando en el patio. El viejo coronel del sombrero. José Luis tenía 24 años cuando se mudó solo a un pequeño departamento en el centro histórico de Guadalajara. El edificio era viejo, con vitrales de colores en las puertas, pisos de madera que crujían, y un zaguán de hierro que siempre rechinaba al abrirse. A José le encantaba ese estilo. Decía que cada rincón tenía historia. Lo que no sabía era que esa historia no había terminado. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Dibujaba planos hasta tarde, se desvelaba con tareas de arquitectura y dormía sin problemas. Hasta que una noche, comenzó a soñar con una figura parada en la esquina de su cuarto. Alta, delgada, envuelta en un abrigo oscuro, y con un sombrero de ala ancha que le cubría por completo el rostro. En el sueño, no hablaba, no se movía, solo lo observaba. Pensó que era por el cansancio, pero las pesadillas se repitieron. Siempre el mismo cuarto, la misma figura, el mismo silencio insoportable. Hasta que una noche, al despertar con el corazón acelerado, escuchó algo. Un golpeteo leve, como si alguien arrastrara los pies en el pasillo. No había nadie. Esa madrugada, bajó a preguntarle al portero si alguien más vivía en su piso. El señor, un hombre mayor, lo miró serio y dijo: «Ah, ¿ya lo vio? ¿A quién?» «Al del sombrero. Él siempre vuelve». Y sin más, se alejó con su radio oxidada colgando del cinturón. José no entendió. Pero esa misma noche, algo lo despertó. No fue un sueño esta vez. Abrió los ojos y lo vio. Al fondo del pasillo, a través de la puerta entreabierta, una figura inmóvil, cubierta con un sombrero de ala ancha.
Intentó moverse, pero estaba paralizado. El aire era espeso. Podía oler un aroma rancio, como de ropa vieja y flores marchitas. La figura dio un paso, luego otro, y desapareció entre la oscuridad. A la mañana siguiente, bajó al archivo histórico de la ciudad. Quería saber algo, lo que fuera, sobre su edificio. Lo que encontró le heló la sangre. Décadas atrás, ese mismo departamento fue ocupado por un hombre apodado el Coronel. Vivía solo, salía solo y murió solo. Decían que practicaba rituales raros, que hablaba en voz baja y dejaba veladoras negras encendidas toda la noche. Cuando lo encontraron, llevaba semanas muerto y con un sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro. Desde entonces, varios inquilinos abandonaron el lugar después de verlo. José regresó a casa temblando. Esa noche colocó veladoras, un crucifijo y colgó una medalla de San Benito en la cabecera. Rezó, aunque no sabía a qué exactamente, pero nada detuvo lo que vendría. Las apariciones se volvieron constantes. El viejo del sombrero ya no solo lo observaba, susurraba. No con voz, sino dentro de su cabeza. No decía palabras, sino algo más antiguo, como un eco en otro idioma. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sintió que alguien lo tocaba. Se levantó de golpe, encendió la luz, y ahí estaba, parado frente al espejo, viéndolo desde dentro del reflejo. Al día siguiente, desesperado, revisó los planos viejos del departamento. Uno tenía una modificación hecha a mano por el mismo coronel, una especie de cavidad detrás del ropero. La abrió y encontró una caja. Era de madera tallada, cubierta de ceniza. Dentro, velas derretidas, cabellos humanos, uñas, huesos pequeños y una figura tallada en piedra, un hombre con sombrero. Abajo, una nota en latín, casi ilegible, pero una frase resaltaba: lo que fue llamado debe ser alimentado. Esa misma tarde, quemó la caja en el patio trasero. La figura, sin embargo, no se consumió, solo se agrietó, como si algo dentro hubiera reaccionado. Desde entonces, el viejo del sombrero ya no apareció. José se mudó meses después, huyendo del lugar. Cambió de ciudad, rehizo su vida, pero nunca olvidó esa frase. Y aún hoy, algunas noches, cuando está por quedarse dormido, siente algo. No lo ve de frente, pero en su visión periférica, por una fracción de segundo, sabe que hay un sombrero, mirándolo, esperando, con hambre,